¿Alguien recuerda el primer versículo? El primer versículo que nosotros miramos de memoria. Ya vimos tres textos, porque en realidad no son versículos, algunos son dos versículos. Entonces, el primer texto era Efesios 2, 8 y 9, que es el primer paso para ir en el camino de Dios. Uno lo único que hace es decir, no puedo, pero voy a depender de aquel que puede. Es un acto de humildad, es un acto de dejar de trabajar. ¿En qué aspecto? Estar ganándome la salvación, como tratando de ir avanzando en esa cuerda infinita, ¿verdad? Tratando de ser bueno y no, es imposible. Suelte la cuerda y confíe en Cristo Jesús. Y en ese momento usted nace de nuevo y realmente llega la justicia que Dios quiere y es la perfección alcanzada a través de Cristo Jesús. Maravilloso texto, Efesios 2, 8 y 9, paso 1.1 de la consejería bíblica. Usted no puede seguir el camino de Dios si es enemigo de Dios, si está separado de Dios. Entonces, ¿usted qué clase de paz puede alcanzar? ¿Qué clase de gozo? ¿Qué clase de éxito? ¿Qué clase de cambio va a tener? Podemos modificar nuestros comportamientos, pero simplemente el ser humano sin Cristo lo que hace es cambiar de droga, cambiar de vicio, cambiar, ¿verdad?, de hábitos, pero no puede salir de ahí, sigue muerto. Por eso, 1.1, cambios duraderos, cambios permanentes solo se logran siguiendo el camino de Dios. Y el camino de Dios, como lo vemos acá, es un poco más largo, no son resultados inmediatos, es un camino de fe, ¿verdad? No de vista. El camino del hombre es más simplista. Funciona, démosle. No importa qué. Funcionó, ahí vamos. Me resultó, vamos. Y en todos los aspectos, llámese lo que se llame. La iglesia creció, no importa cómo creció, pero ya hay más gente. No. No puedes seguir el camino de Dios a tu manera. Tienes que seguirlo a la manera de Dios, porque si no, no es el camino de Dios. Dios no le interesa que hagamos cosas buenas. Dios no está necesitando de nosotros para nada. Y ¿verdad? Siempre pongo el ejemplo de Marta y María, pero es eso, ¿verdad? Marta, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Siguiendo el camino supuestamente de Dios, pero a la manera de ella. Entonces, en ese momento que sigue el camino de Dios a la manera de nosotros, ¡boom!, estamos siguiendo el camino de no. ¿Por qué? Porque ya no es la manera de Dios, no es dependiendo de Dios, no es usando los recursos que Dios nos da, sino nuestras capacidades y demás, y están limitadas. ¿Qué pasó con ella? Frustración, ¿verdad? De todo lo que vimos al final, ¿verdad? En la conversación que tuvo con Jesús, ella se sentía ignorada por Jesús, se sentía cansada, ella sentía, ¿verdad?, todas esas cosas que debían ser lo opuesto, ¿no? Porque estaba sirviendo al verdadero Dios y lo estaba haciendo, yo sé que con gozo y con alegría y con ganas, pero no a la manera de Dios. ¿Y qué es lo que implica? Al final, quemarse, frustrarse, etcétera. Y, ¿verdad?, mi mamá decía, confítes en los infiernos, de nada sirve. ¿Por qué? Porque nuestras obras van a ser pesadas. ¿De dónde? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué lo hacemos? Es en obediencia a Dios, es lo que Dios nos llamó a hacer. Entendemos que Dios no la llamó a ella a hacer eso. ¿Por qué no entendemos? Porque María se sentó a los pies y eso es lo que Jesús quería, ¿verdad? No, venga, yo quiero que estés aquí al lado, pero es que el mundo se pierde. Tranquila, tranquilo, siéntate aquí. ¿Sabes qué, Víctor? ¿Sabes qué? Alberto, ¿sabes qué? Carlos, ¿sabes qué? Marielo, Yalisa, ¿saben qué? Susana, Alejandra, Ronnie, ¿saben qué? Los amo. Sí, pero te amo. ¿Sabes qué? Eres preciosa, eres precioso para mí. Sí, pero ese es papá, ese es el Dios de la Biblia. Te llama a sentarse a su regazo. Ahora sí, ¿sabes quién eres? ¿Sabes con quién estás? Vamos a hacer cosas. Pero no es vaya y haga. No. Vamos, dependa de mí. Vamos. Yo voy delante, un seguidor, un discípulo, alguien que sigue a otro. Ese es papá. Entonces, vamos juntos. No es vaya y haga. No, es dependencia, usar los recursos de Dios. Eso es estar en el camino de Dios. Ahí hay plenitud. Entonces, en eso todo empieza ¿con quién? Conmigo. Entonces recordamos el segundo versículo de memoria que tuvimos, Mateo 7:1 y 7:5. Entonces, Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y Mateo 7:5 es leer todo el pasaje en realidad, pero sacamos dos para que sea más fácil la memorización. Y Mateo 7:5 dice, hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien, vas a ver bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. En realidad, hay una viga en mi ojo y hay una viga en el del hermano. Lo que pasa es que en la práctica, generalmente yo miro una viga en el de él y yo creo que yo lo que tengo es una pajita, ¿verdad? Yo que creo que el problema es él, ¿verdad? Yo soy el que ya me sé qué es lo que tiene que hacer los demás. Alguien aquí ha llegado a un lugar y dice, wow, o ha llegado a la iglesia, escúchame, ¿cómo tengo que cambiar?
generalmente uno, wow, ¿cómo tienen que cambiar en esta gente? ¿Va? ¿Por qué no harán esto? ¿Por qué no? Es en el otro lugar. Por eso dicen, no, todo empieza conmigo. ¿Saben para quién fue escrita la Biblia? ¿Alguien sabe para quién fue escrita la Biblia? Ve, Alberto, dice que para él, qué barbaridad. Exactamente, fue para mí. La Biblia fue escrita para mí. ¿Y cuál es el objetivo? Que todos vean lo sabio y prudente. No, que lo ponga en práctica, es transformar mi vida. Entonces, consejería uno a uno. La Biblia fue hecha para mí. El consejo de Dios es el consejo para mí. Es mi consejo. Es lo que yo sigo, el consejo de Dios. Y cuando alguien viene, ¿qué le voy a dar yo? El consejo que yo sigo, el consejo de Dios. Donde yo encuentro paz, donde yo encuentro gozo, donde yo encuentro plenitud, donde yo encuentro propósito. Eso es lo que le voy a dar a las personas. Yo le voy a dar lo que sirve. ¿Verdad? Como hacen las hormigas. ¿Qué hacen las hormigas? Todo lo contrario a lo que quería yo. La hormiga llega, ve un pastel por allá y ¿qué hace? Lo prueba para ver si tiene veneno, no pasó nada, pum, de una vez va por las demás. Yo llego y lo pruebo, está bueno, entonces descubrámoslo, tirémosle hojas para que nadie más venga. No, las hormigas van de una vez. Entonces, nosotros entendemos y sabemos que el consejo de Dios sirve y por lo tanto lo vivimos y lo damos, pero porque lo estamos practicando. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Estas lecciones. Y esto es algo que necesitamos refrescarnos y movernos. Entonces, ¿para quién fue escrita la Biblia? Para cambiar la vida ¿de quién? Del vecino, del jefe, de la esposa, del esposo, del... No, fue para cambiar mi vida. Y funciona no porque los demás hacen lo que yo quiero, no porque me dan lo que yo. Funciona porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Funciona porque yo voy a ver cara a cara a Jesús y quiero escuchar, buen siervo y fiel. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, soy fiel, yo siempre digo por culpa de Dios, porque hasta en eso ocupo su ayuda y me ayuda maravillosamente. Ese es el Señor, ese es papá. Y me ayuda poniendo fundamentos en nuestras vidas, prioridades en nuestras vidas. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando que todo empieza, ¿verdad? Dedicando tiempo a las cosas importantes, haciendo cambios en nuestras vidas. ¿Alguien recuerda los 3 principios o las 3 piedras fundamentales que tocamos la semana pasada? Hoy vamos a continuar desarrollando ese tema, pero esas 3 piedras fundamentales, ¿alguien recuerda? 3 prioridades en la vida de Jesús, 3 prioridades que deberían ser nuestras vidas porque estamos imitando a Jesús. ¿Alguien recuerda alguna? Ok, 3 prioridades. Adelante, Susana. Yo tengo escrito la roca, el espíritu y la oración. No sé si serán eso. Exactamente. El primero ¿Sí? es, ¿verdad? Es la escritura, el Espíritu Santo y la oración. Son 3 piedras fundamentales. ¿Qué quiere decir? Eso eran prácticas de Jesús, eran prioridades en la vida de Jesús. Yo quiero ser como Jesús, por lo tanto, ¿verdad? Entonces debe ser prioridad para mí también. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, si es prioridad para Jesús, deberían ser prioridad para mí. Y vamos a seguir desarrollando ese concepto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente eso es lo que sufre cuando yo no tengo tiempo. Cuando yo no tengo tiempo, ¿qué es lo que sufre? Mi tiempo con Dios. Y cuando hablo mi tiempo con Dios es disfrutando la palabra, yendo la palabra no para hacer un estudio, sino para escuchar a Jesús, para ver el carácter de Dios, para ver qué debo cambiar, qué debo mejorar, en qué, ¿verdad?, te debo fortalecer. Todo eso la palabra de Dios me va ilustrando, me va mostrando. Entonces, para eso, venir en con una actitud de disfrutar, de recibir, de alimentarme la palabra de Dios. No, check, ¿verdad? Leí el versículo, ¡pum! Listo. Oré, check. No, ¿verdad? Sino en esa relación con el Señor, disfrutar de esa relación con el Señor y es pasar el tiempo en Él, viéndolo con la palabra de Dios, disfrutando eso. No simplemente, ¿por qué? Porque no, ¿cuál es el valor? ¿Quién es el que construyó sobre la roca? No es el que tenía el mensaje correcto, no es el que se alegró con el mensaje, sino ¿quién? El que puso en práctica el mensaje. Entonces, la diferencia que la marca, no el estar de acuerdo, no el saber las cosas, es el hacerlas la que hace un cambio en mi vida, en las personas a mi alrededor. Cuando alguien viene, ¿verdad? Y sigue la receta de un doctor, ¿qué es lo que pasa? Va a estar pronto, ¿verdad? Ojalá sea un buen doctor, va a estar pronto a su recuperación. Pero ¿qué pasa si no sigue las recomendaciones del doctor? Lo contrario. Entonces, de igual forma, cuando alguien viene a la palabra de Dios y Dios nos guía, nos dirige, nos lleva en una directriz, en un lugar,
Entonces, si caminamos conforme a eso, vamos a ver cambios en nuestras vidas. Si no, no. ¿Alguien entiende el valor de esas tres prioridades? De la oración, de la palabra y del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Alguien se sorprendió cuando yo dije eso? No, todos sabemos de eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Para nosotros es prioridad o no es prioridad. Esa es la diferencia. La estamos poniendo en práctica. Lo que estamos adquiriendo lo vamos poniendo en práctica. Eso transforma nuestras vidas. Eso modifica nuestras conductas, nuestros pensamientos y nos lleva a caminar por fe en el camino de Dios. Nos va haciendo cada vez más sabios. Ahora, lo que pasa es que eso es una decisión diaria, ¿cierto? A mí me encantaría que esto fuera como la universidad, ¿verdad? Ya llegamos al nivel, de aquí ya no bajamos, ¿no? ¿Verdad? Pues yo puedo actuar en amor, con gracia, con misericordia, en favor de la persona, hablando en verdad, y mañana todo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de algo constante, diario, en una relación con el Señor, para permitirle esos cambios duraderos, y eso es lo que tenemos que llevar a las personas que vienen a nosotros. Entonces, el camino del hombre, el camino de Dios. De eso se trata esto. Segunda Timoteo 3:16 y 17 es el versículo que tenían para esta semana. ¿Alguien quiere decirlo de memoria? Que no sea Yalisa, que ya se lo sabe, yo ya sé. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es 2 Timoteo 3:16 y 17. Hablamos de ese inspirados, Deus Deustras, o sea, exhaladas por Dios. ¿Cuál es el origen de la Biblia? Es Dios mismo. Por lo tanto, ¿cómo debe ser? Perfecta y recta. Por eso no va por las tangentes, no está tratando de adivinar. Cuando uno no sabe, ¿verdad? Cuando uno tiene un dolor y no puede especificar, y no se sabe qué es lo que empieza a hacer un doctor. Empieza a hacer exámenes de todo, ¿cierto? Para poder llegar a la causa. Dios no ocupa eso, ¿verdad? Ya tienen como, ¿verdad? Esos rayos láser, ¡pum! Y detecta, es esto. Entonces, de una vez va a la raíz. ¿Cuál es el problema del ser humano? No es el ambiente, no las personas, no es donde nació, no es sus circunstancias, es su corazón. Necesita ser transformado, necesita nacer de nuevo. No importa si nació hace 2000 años o nació hoy, es la misma receta. Esa es lo que necesita el ser humano. El ser humano no, anda buscando cambiar consecuencias. Alguien dijo, ¿cómo eliminamos los delitos? ¿Verdad? Digamos que ya no quitemos las leyes, ¿verdad? Entonces ya nadie, ya no va a haber delitos, ¿verdad? Escuché eso de un cierto político por ahí que decía, bueno, y si quitamos los delitos, ¿verdad? Es como decir, ya ladrón es si roba después de $1000. Si es menos, no es ladrón. Entonces se reduce el aspecto de ladrón. Bueno, eso es ilógico, ¿verdad? No juega de esa forma. La palabra es clara y va directamente. No se tiene que estar adaptando los tiempos y demás, porque Dios no se ocupa hacer sondeos y demás para ver cuál es el problema del ser humano, porque Él lo formó, Él lo creó y Él sabe. Y la Biblia, ¿verdad? Es como nuestro manual, ¿verdad? Nos va a decir exactamente cuál es el problema, cuál es la situación. Y no se anda con tangentes. Por ejemplo, yo ahorita tuve que comprar una refrigeradora ahora que me pasé a Costa Rica. Entonces compro una refrigeradora, pero ahorita tengo un problema en que no hace el hielo, ¿verdad? O hace muy poco. Y leo el manual y quedo más confundido todavía. Entonces, ¿por qué? Porque ahora hacen un manual como para 5 modelos y entonces al final, ¿verdad? No me dan respuesta, ¿verdad? Bueno, Dios no es así. Él llega y dice, tiene que apretar este botón y listo. Haga reset aquí o haga esto. ¿Verdad? Él va directamente. Qué maravilloso la escritura, para que logra eso. Ahora, no todo el mundo quiere saber cuál es el problema. Y eso estuvimos hablando acerca, ¿verdad?, de la semana pasada, de lo que es la palabra de Dios como tal. Luego hablamos acerca de lo que era, ¿verdad? Bueno, acá hicimos un video, ¿recuerdan? Donde hablamos acerca de las prioridades y cómo nos podemos ocupar el día en las cosas que no son eternas, que no son de valor, o cosas que nos distraen de hacer algo mejor, etcétera. Entonces, como lo importante que hacía Jesús, como pasaba tan ocupado, entonces no hago nada para poder, no, oraba en la noche, pasaba la noche orando, siempre que podía se alejaba, después de ministrar. No es que, no voy a ministrar porque ocupo estar a solas. No, iba a ministraba y luego ¿qué hacía? Se iba a solas, en su tiempo libre, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una religión, ¿verdad? He escuchado eso, sino que es que una forma de vivir, es una forma de vivir, es nuestra vida, no es un trabajo, no es una profesión, sino es lo que somos. Y lo que somos, ¿verdad? Somos hijos de Dios, representantes del reino,
y disfrutamos estar en la presencia de Dios. Por eso corremos a Él, o debemos correr. Ahora, entre menos corra yo a Dios, menos voy a querer, ¿verdad? Pero entre más corra a Dios, más voy a querer estar en su presencia. Y funciona de esa forma. Entonces, primera roca fundamental, la Biblia es suficiente. Por eso hablamos de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Este es el principio 4, que nos habla que ahí está todo lo que nosotros necesitamos, ya que la palabra de Dios es la única autoridad en fe y conducta, es la única norma legítima para evaluar todos los aspectos de la vida. No deberías depender de ninguna otra fuente. La palabra de Dios da esperanza, dirección para el cambio en las obras. ¿Cuáles son las obras bíblicas? Los pensamientos, las palabras y las acciones. Todo empieza en la mente. Esa es la primer batalla, campo de batalla de Satanás. Porque de acuerdo a lo que usted piense, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su concepto, es que usted va a actuar y va a decir las cosas, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir eso? Depende del concepto que yo tenga en la mente, así hablo a una persona, así trato a alguien, así actúo. Entonces todo empieza en nuestra mente. Si yo tengo un concepto de Dios como, ¿verdad? Mi amigo que está aquí, que somos, ¿verdad? Iguales, o no sé, un Dios diferente, un ídolo, o un Dios que es un genio, que está como un genie, ¿verdad? Como un genio que está ahí con una lámpara. Pídame, Víctor, ¿qué quiere? O sea, dígale, y él le va a decir, no, ¿verdad? Ese no es Dios, eso es un ídolo, no es el Dios de la Biblia. Entonces Satanás entiende la importancia de nuestra mente, la batalla en nuestra mente, nuestros pensamientos, y va a atacar ahí. ¿Alguien aquí tiene ataques cuando quiere sacar tiempo para orar? Cuando quiere sacar tiempo para estudiar la palabra, viene un montón de cosas a hacer, importantísimas, ¿cierto? Un montón de cosas, ¿verdad? Siempre va a haber un ataque. ¿Por qué? Porque el enemigo entiende el valor y el poder que hay en alguien concentrado en las cosas de Dios, que modifica nuestra mente, nuestra forma de pensar. Al exponernos al Señor, el Señor cambia mi mente. Yo puedo venir molesto, ¿cierto?, con alguien, llego a la presencia de Dios y que salga. Luego estar en la presencia de Dios, ¿cómo salgo? Aunque estuviera molesto con una persona que me hizo algo. Voy a salir a disculparme, voy a salir a pedir perdón, voy a salir a decir, no, yo entiendo, te equivocaste en esto, me molestó, pero ¿sabes qué? En la presencia de Dios se quitan las excusas. En la presencia de Dios somos transformados. Salimos, ¿verdad?, expuestos, ¿verdad?, con un corazón como el de Cristo, como el del Señor. Eso es lo que pasa en la presencia de Dios. Por eso es la lucha de ir a la presencia de Dios. Y a veces nosotros ni queremos ir a la presencia de Dios. Pero es ahí donde está el poder. Pero todo empieza en los pensamientos, las palabras y las acciones. Entonces, el primer campo de batalla es ahí. ¿Cómo limpio mi mente? ¿Cómo fortalezco mi mente, mi corazón? A través de pasar tiempo en la palabra de Dios, de meter la verdad bíblica y sacar la mentira. Yo en mi corazón creía que yo era amigo de Dios, iba rumbo al cielo y demás. Esos eran mis pensamientos. ¿Por qué? ¿Y por qué yo creía eso? ¿Basado en qué creía yo eso? Iba 5 veces no, 6 veces a la semana a la iglesia, ¿verdad? Todos los días antes de ir a la escuela, 10 años tenía, iba directo para la misa todos los días antes de ir a la escuela, y luego, ¿verdad?, jugaba de dar la misa en latín, me la sabía hasta en latín, ayudaba a toda la gente que yo podía, no me metía en problemas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿saben qué? Yo creía que lloraba todos los días, etcétera, etcétera. Entonces yo me creía salvo. Qué importante la palabra, ¿verdad? Que alguien vino y me dijo, no, Víctor, no puedes ser, tú no eres perfecto. ¿Y quién es perfecto? Nadie es perfecto, exacto. Entonces tú no puedes ir al cielo y no puedes tener seguridad de tu relación con Dios basado en eso. Porque ¿por qué crees que tú estás bien con Dios? Ah, porque yo hago. ¿Saben por qué hoy yo sé que estoy bien con Dios? Por lo que hizo Cristo, por la obra perfecta de Cristo. Hay un gran cambio en eso. Eso es la luz de la palabra de Dios iluminándonos. Basado en eso, vemos la importancia de modificar los pensamientos. En mi mente, ¿qué era yo? Ya salvo, justificado y todo lo demás. La palabra vino y dijo, no, usted va rumbo a un infierno eterno con toda su familia por estar confiando en usted para ser salvo. Entonces, qué importante la palabra de Dios para entender eso. Y en eso hay muchas cosas también. A veces yo creo que yo en su momento justificaba si me enojaba con alguien. No, yo no me enojo, me hacen enojar. ¿Han escuchado eso? La palabra me dice, no, Víctor, nadie lo hace a usted enojar. Lo único que sale es lo que está dentro de usted. Usted toma esa decisión, usted toma el camino de menos resistencia, porque disculparse o escuchar es más difícil que levantar la voz o salir de irse, ¿cierto? Pero eso no es madurez, eso no es tener un carácter como el de Cristo. El problema es suyo, nadie le pone nada. Cuando se siente ofendido, etcétera, etcétera, es usted el que toma esa decisión. La frustración, el dolor y todo eso, es usted el que toma la decisión, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos eso. Entonces,
Vemos la importancia de la palabra de Dios para guiarnos, dirigirnos y demás. Piedra fundamental. ¿Habrán luchas para pasar tiempo en la palabra de Dios? Por supuesto. El enemigo no quiere eso. Entonces, esto era una de las primeras, ¿verdad? Piedras fundamentales que nosotros miramos. La segunda es el Espíritu Santo. Y vamos a seguir desarrollando estas piedras. El Espíritu Santo, solo a través del poder del Espíritu Santo eres capaz de vivir una vida abundante. Estaba visitando unos amigos en un condominio donde vivía yo antes. Entonces, cuando yo llego al lugar, estamos ahí y se me ocurrió salir al vehículo a hacer unos apuntes en la computadora. Entonces, estoy en el vehículo haciendo, en eso pasa un oficial de seguridad del condominio y me dice, hey, disculpe, ¿verdad? Deme sus datos. Yo, ¿por qué tengo que dar los datos? No, ya ellos saben, a mí me conocen, siempre vengo y aquí vivía. No, no, es que tiene que darle los datos. Y yo, ¿por qué? Si estoy aquí, ¿verdad? La puerta está abierta. Entonces dice, no quiere darle los datos. No, no, es que como estoy aquí a la par. Dice, no, no, está bien, está bien. Entonces, porque yo abrí la puerta y no, entonces mejor me voy para adentro. Y salí, me fui para adentro. Pero cuando yo estoy adentro y sigo haciendo el estudio para la clase, ¿verdad? Creo que para un día martes, de hecho. Y me dice el Espíritu Santo, ¿quién se cree usted? Excepto mal, eso es orgullo, porque no le da los datos a esa persona. Él no solo está, él está haciendo su trabajo y él está aquí para cuidarlo a usted y a su familia. Eso es orgullo, eso no está bien. Y yo, ay, papi, perdón, sí es cierto, ¿verdad? Estoy pensando en otras cosas y me sentí, ¿verdad? Como, hey, ¿qué les pasa? Y dice, no, eso es orgullo, eso está mal, eso es pecado. Entonces ya me arrepentí con el Señor y el Señor me dijo, no, ¿verdad? Tiene que ir a hablar con una persona. Entonces yo, ay, Señor, en serio. No, no, Dios no está bien, Señor, ayuda a que pase por aquí, ¿va? Porque es un oficial que andaba dando rondas. Entonces, mientras estoy así, que pase, Señor, y nada que pasaba, ¿verdad? 20 minutos y nada que pasaba, y yo sigo haciendo la clase y el Señor me dijo, pum, no puedes. Y yo, sí, no puedo dar la clase. O sea, no puedo propiamente seguir estudiando esto y estar aquí sentado, no puedo. Entonces, Señor, entonces ayúdame, por favor, para encontrarlo, porque yo ni recuerdo exactamente quién fue, ¿verdad? Pero ayúdame, Señor. Ahí miren qué pasó. Salgo de la casa y estaba doblando en la esquina, ¿quién? El oficial de seguridad. Entonces, gracias, señor. Y fui, me disculpé, como le digo, discúlpeme. Dice, no, no, está bien, yo no, es que no me había dicho mi compañero que sí, que usted estaba aquí, don Víctor, no, 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 esta vez se nos lleva refrescos y todo, no, 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 sé qué, no, no, digo, no, 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 jugué, fui un repugnante, fui orgulloso, vanaglorioso, y eso no tiene nada que ver con lo que Dios me pide a mí. Entonces, ¿sabes qué? En serio, me siento muy mal de haberte tratado así. No, pero no me dijo nada. No, en serio, discúlpeme y ya, discúlpeme, ¿verdad? No puedo decir nada más y gracias por estar haciendo su trabajo. Yo tenía que haberle dado los datos y demás. Bueno, eso es el maravilloso poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo. ¿Qué pasó yo? Me subí a dónde? Al camino del hombre. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para regresar al camino de Dios? ¿Qué hay que hacer? Bíblicamente uno se juzga, se arrepiente y vuelve al camino de Dios. Después de eso, ¿qué pasó? Yo volví adentro, empecé a escribir y pude haber hecho y hice la clase bien. Sentí paz, sentí que había hecho lo correcto, pero el enemigo sí no me dejó. ¿Va? ¡Ay, hipócrita! Va a la clase, será del amor que va a enseñar hoy o de la humildad. ¿Cuál de los dos temas escoge, Víctor? En serio, usted es un hipócrita y todo lo demás. El enemigo es ese. Ahí es donde entra la verdad bíblica. Vemos la conexión, el Espíritu Santo y la palabra se no puede separarlas, ¿verdad? Es imposible separar eso. Entonces el Espíritu Santo, yo me juzgo de acuerdo a qué? A la palabra. Actué mal, fui pésimo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Mi carne, ¿sabe qué me decía mi carne? Víctor, ¿pero qué le pasa? O sea, ¿por qué se ponen repugnancias con usted? Que es que no lo conoce, no sabe que usted siempre, usted es tan bueno, usted les sirve a ellos, ¿quién les trae a ellos cosas? Usted sí, esa es mi carne. Eso no es nada, usted no lo insultó, usted no le dijo nada, payasos que son. ¿Cómo lo tratan así a usted, don Víctor? Esa es mi carne. El enemigo viene y me dice que soy una basura, que si será cierto que soy cristiano, no soy cristiano, que no debería dar clases bíblicas. Ese es el enemigo. ¿Qué dice el Señor? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda manera. Juzgarnos bíblicamente y obedecer al Espíritu Santo me pone en el camino de la bendición, en el lugar donde Dios puede actuar. ¿Qué pasa? Que eso abre puertas para el evangelio, que en otras ocasiones algo así, yo he visto testimonios donde la persona viene a Cristo a través de que alguien se disculpa. Había una compañera hace unos años que me dijo, Víctor, yo durante un año me aguanté un compañero que era odioso, pero parecía que entrenaba para caer mal, ¿verdad? Entonces dice, pero me lo aguanté en el Señor, me lo aguanté, yo me sonreía, un día ya no pude más. Entonces él viene y yo no sé qué hizo y escribe un texto, ¿verdad?
a la compañera al lado. Ya no aguanto, es que sí es demasiado Dios, ustedes tienen razón, no sé cómo yo, ¿verdad? Aguanto tanto. Y lo manda, pic, equivocado, ¿a quién le llegó? Al compañero Dios. ¿Verdad? Le llegó al compañero que ella había aguantado por tanto tiempo y todo lo demás, se sintió fracasada, se sintió la peor cristiana, etcétera. Entonces fue y se disculpó con el compañero. Y lo impactó tanto a él que ella se disculpara que le dijo, no, en serio, ya, yo creo que el domingo siguiente creo que fue a la iglesia, visitó, hubo un cambio pero radical, dice, lo que no me pasó durante todo un año aguantando, el día que me equivoqué por reconocer mi error, lo impactó a esa persona increíblemente. Es entender que está mal, ¿verdad? Es entender que está mal y uno saberlo y ser público en ese aspecto. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí por la gracia y misericordia de Dios. Espero que no se desconecte nadie, ¿verdad? Pero esa es la realidad nuestra. El grande es el Señor. La parte que los bendice a ustedes es la parte que no soy yo. Esa es la parte que los bendice y eso es lo que queremos, ¿verdad? Morir a nosotros mismos para que Cristo gobierne y reine y cada vez, ¿verdad? Ver el proceso de transformación, pero eso es la obra maravillosa del Espíritu Santo, guiándonos, dirigiéndonos, conduciéndonos, formando a Cristo Jesús en nosotros. Y nosotros hablamos acerca de la oración. La oración es indispensable, es fundamental, es ahí donde nosotros venimos y depositamos todas nuestras cargas. Habrán cargas en esta vida, habrá momentos de ansiedad, habrán temores, hay necesidades, habrá enfermedades, habrá deudas, no sé, hay un montón de cosas, ¿verdad? Presiones económicas, hay un montón de cosas. El Señor dice, por nada estén afanosos, en nada se angustien, si no sean conocidas vuestras peticiones delante, con acción de gracias, mirando lo bueno. En medio de la enfermedad, Señor, ayúdame en este dolor porque no sé, ¿verdad? Pero gracias por todos los otros días que he estado bien. Gracias porque es algo que va a pasar. Hay personas que tienen esto crónicamente y aún así dan gracias. Yo quiero darte gracias y saber que tú estás aquí conmigo. No siento nada. No es el asunto no es un sentir, es que yo estoy diciendo que estoy contigo, es que tú debes confiar en mí, es que el amor no se basa en que a ti te va bien, se basa en que mi hijo fue molido en una cruz para que tú tengas una eternidad segura a mi lado, porque de tal manera amó Dios al mundo que este es tu año y vas a tener la casa que quieres, el carro que quieres, esto y el otro. No, ¿verdad? Que Él murió a su Hijo, ¿verdad? En una cruz para que tengamos vida y ¿verdad? Vida en abundancia, vida eterna. De eso se trata esto. En la oración, ¿qué es la importancia de la oración? Bueno, ¿cómo cuando oramos? ¿Cuál es la posición universal de la oración? Cuando piensa en oración, ¿cuál posición usted piensa? De rodillas. ¿Qué implica estar de rodillas? Que estamos reconociendo quién soy yo y quién es Dios. Que en medio de mi soberbia de querer llevar todo a mi manera y a mi forma de tratar de hacer esto, tengo temor, me escondo, me siento desnudo, me cubro, etcétera, etcétera. No, no, busco la presencia, doblo rodillas y digo, papi, tú estás en los cielos, tú lo sabes todo. Yo me doblego a ti, yo entrego, yo reconozco. Vemos que eso ya nos habla un montón acerca de la oración, porque ese es como cuando estamos en la es porque en este momento si estuviéramos directamente en la presencia del Señor, porque estamos en Él, Él está con nosotros, pero si fuera algo físico, ¿verdad? La presencia de Dios, ¿qué pasaría con nosotros? Ninguno seguiría sentado y hablando y no, todos al suelo, ¡boom! Como pasó en todas lo hemos visto en el Antiguo Testamento, ellos llegaban, estaban en la presencia de Dios y todos al suelo, ¿verdad? Barbilla al suelo, todo completamente ante la magnificencia, ante la grandeza, ante la gloria sublime del Señor. Recientemente nuestro pastor en Estados Unidos firmó un clip hablando acerca de la relación con Dios y él decía, ¿cómo sabes a alguien que está bien en su relación con Dios? Y para mí fue muy interesante y es gran enseñanza. ¿Saben cómo sabemos cuando estamos realmente en la presencia de Dios? Queremos más de Él. Cuando estamos en la presencia de Dios, queremos más de Dios. Entre todos los seres humanos, el más cercano a Dios en una relación fue Moisés, ¿verdad? Al Padre, en ese sentido. Moisés dice que hablaba cara a cara con Dios. Cuando Dios le dice que le pida algo, que pidió Moisés? Recuerdan, no pidió sabiduría, no pidió, ¿verdad?, de no ser pobre, pidió ver a Dios, ver su cara, ver su... Entonces, el más cercano a Dios, ¿qué es lo que pidió? Verlo, más de Él. Dijo Dios, excelente, pero morirías, ¿verdad? Métete en una peña, yo voy a poner mi mano, vas a ver de reojo mi espalda, no que fuera la espalda física, pero eso, una porción de la gloria y magnificencia de Dios. Por eso dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿verdad? En su totalidad, ¿verdad? Hemos visto cristofanías, hemos visto parcialmente, bueno, han visto, ¿verdad? Hay hombres que han visto parcialmente, pero en su totalidad no se puede en esta tierra, en esta vida. Entonces, una de las evidencias
de que estamos en la presencia de Dios, de que estamos en relación con Dios, es que nosotros queremos más de Él. Eso nos habla de cercanía. Si uno, no, estoy bien ya, relación con Dios, perfecta, oración, no, yo estoy en otro nivel, ya hice todo lo que tengo, ahora sí tiempo para mí, porque yo ya, no, no es así, lo sabemos, sino que estar cercano a Dios implica que uno quiere más de Dios. Es algo bonito, ¿verdad? Pero eso se logra en esa sensibilidad. Y más, la oración, ¿verdad? El hecho de reconocer su grandeza. Entonces, la oración será un instrumento para torcer el brazo de Dios, como algunos dicen, para que Dios haga lo que yo quiera. Es contrario a lo que vemos totalmente. De rodillas, yo no ordeno de rodillas, ¿verdad? ¿Han visto la última vez que el presidente se arrodilló y dijo, hagan esto, hagan lo otro? No, nunca va a pasar, ¿verdad? Si estás de rodillas es porque estás reconociendo que hay alguien más grande. Y no estoy hablando que debemos orar, ¿verdad? De rodillas. La postura no es importante, nuestro corazón debe estar de rodillas, ¿verdad? Rendido al Señor, sometido al Señor, entendiendo que Él sabe que nosotros no, que Él conoce todo, que sus juicios son justos, que cuando Él dice algo tiene criterio total del asunto, no nosotros juzgamos por las situaciones cotidianas, ¿verdad? Lo que está pasando, con nuestras limitaciones. Dios tiene todo un panorama general, sabe el presente, el pasado y el futuro de la persona. Entonces, cuando Él emite un juicio, ¿verdad? Es un juicio justo, no es como nuestros juicios. Entonces, por eso uno en la oración, uno descansa en la voluntad de Él, sabiendo que es lo mejor para nosotros. Es más, ni siquiera nosotros nos amamos, y que si nos amamos, ¿verdad? Como Dios nos ama. Y es increíble, ¿verdad? Su pasión. Él quiere vernos todos los días a nosotros. Todos los días quiere que salgamos por un maná fresco. Todos los días Él quiere bendecirnos, da sus misericordias y sus gracias nuevas todos los días. Y nos comanda amarlo como podamos, de vez en cuando, ¿no? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Ese es el mandamiento, es el primer mandamiento. Amar a Dios con todo lo que somos. Es lo primero. Wow. Esa es la pasión de Dios por nosotros. Y quiere que esa pasión de Él por nosotros la transmitamos también a los demás. Y sintamos esa misma pasión por las personas a nuestro alrededor desde una perspectiva espiritual. Entonces, es increíble. Cuando hablamos de los juicios de Dios, son perfectos. Y cuando vamos en oración es para yo rendirme a Él y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Esta es la situación, esto es lo que me gustaría, pero tú sabes mejor. Señor, por favor, ayúdame. Quiero verte en esta situación, que no estoy viendo, cómo puedo llevar a gloria a tu nombre en esta circunstancia, en esta situación. Orar en el nombre de Jesús, ¿qué es? No es decir al final en el nombre de Jesús, sino como lo haría Jesús. Siempre Jesús oró, ¿cómo? Pensando, ¿verdad?, en los beneficios, en la extensión del reino de Dios. Siempre oró buscando llevar gloria al nombre de Dios. Siempre buscó, ¿verdad?, glorificar y agradar a Dios en esa dirección. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, eso es orar en el nombre de Jesús, orar como Él lo haría, en lugar de eso se trata, en el carácter de Jesús, porque el nombre habla de carácter. Entonces, cuando uno ora en esa dirección, recuerdan inclusive cuando Él está en Getsemaní, está orando, a ver si era necesario ir a la cruz o no, qué fue lo que Él antepuso, ¿no? Porque duele mucho, no, Señor, si es posible, ¿verdad?, que pase tu voluntad, que tú recibas gloria, que la gente sea salva, sin que yo vaya a la cruz, por favor, hazlo, ¿verdad?, si es posible. En su humanidad está pidiendo eso. Pero vemos el principio, ¿cuál es? No está diciendo, por favor, no es que no me amas, Señor, ¿verdad?, sino que el principio es, si se puede lograr llevar gloria a tu nombre, que se cumpla el propósito por el cual yo existo y estoy aquí en la tierra, si la gente puede ser salva sin que yo vaya a la cruz, que se haga tu voluntad. 3 veces, no, bienvenido sea, listo, vamos a la cruz. Eso es orar en el nombre de Jesús, como oró Jesús. Entonces, la oración es unas herramientas maravillosas, pero hay muchas cosas que aprender. Ustedes ahí, estos 3 puntos los tienen desarrollados a profundidad. Y vamos a ir hoy ahora leyendo así, ¿verdad?, a grosso modo todo, para ir viendo, ¿verdad?, todas estas bellezas, pero allí hay un estudio de oración increíble, ¿verdad?, que nos habla acerca de cómo orar, de cuándo orar, por qué no orar. Hay cosas por las cuales es ilógico orar, entonces, ¿verdad?, porque es contrario a la palabra, cosas de ese tipo. Entonces ahí dan ejemplos y todo lo demás. Entonces vamos a continuar acá. Dice, la oración es esencial para una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me someto, me rindo a Él. No es decir, repita lo que quiere y así lo va a recibir. No es el principio bíblico. Dice, es tan poderosa y aplicable a ti y a tus circunstancias actuales como lo fue
para aquellos que vivieron hace miles de años, hablando de la palabra de Dios. Entonces ahora vamos a entrar en la primer roca, el primer fundamento. ¿Por qué es que es tan fundamental la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es permanente y es eterna. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar, permanece para siempre. Dios no cambia de parecer porque ya Él está en el futuro. Entonces, cuando dice algo, lo hace con conocimiento de causa. No es, uy, es que como el Señor, ¿verdad? Cuando habló no existían celulares, entonces, ¿qué va a saber el Señor? No, por ejemplo, el problema con los celulares, tal vez en asuntos de pornografía y cosas de ese tipo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El problema no es el celular, el problema es el corazón del ser humano. Si usted, su corazón cambia, es indiferentemente. Siempre, ¿verdad? Hay mil formas de deshonrar a Dios hablando en aspectos morales. Sodoma y Gomorra no existía nada de eso y era una depravación total. El Imperio Romano era una depravación total. Entonces, no nos sorprendamos hoy en día en donde estamos. Pero ¿cuál es el problema de nuevo? No son las redes sociales, no es todo eso. ¿El problema cuál es? El corazón del ser humano. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, no apuntemos a qué hay que hacer, ¿verdad? Bloquear todo eso y cambiar. Tal vez sí, ¿verdad? Cuando ya estás en un ciclo, ¿verdad? Es importante no proveer para los deseos de la carne. Pero la solución no es esa. La solución es que usted tiene que decidir en su corazón. Amar más a Dios que los deleites de esta, lo que un placer momentáneo, etcétera. Por poner un caso, pero eso se aplica a cualquier cosa que nosotros hablemos, ¿verdad? O cualquier debilidad que tengamos. Entonces, la palabra de Dios permanece, se cumplirá, ¿verdad? Todo se va a cumplir. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Permanece para siempre y es eterna. Es inspirada por Dios para entrenarte y equiparte. ¿Cuál es el objetivo? ¿Verdad? Vivirla. Ese es el objetivo. La palabra hecha fue para nutrirme a mí, darme las herramientas, el conocimiento necesario para yo actuar conforme a lo que Dios quiere. Entonces me suple todo eso, ¿verdad? Es como si, por ejemplo, yo soy de Costa Rica, si alguien llega y me da, ¿verdad? No sé, una M14, lo primero es que yo no sé qué es, ¿verdad? Entonces ya, bueno, es como un rifle o algo así, ¿verdad? Entonces no voy a saber usarla, ¿verdad? En mis manos es un peligro total, ¿verdad? Para mí. Sin necesidad de salir ya es un peligro porque no voy a saber nada, no sé nada absolutamente de armas. Pero ¿qué pasa cuando se me entrenan? ¿Verdad? Va a ser una herramienta y tal vez ¿verdad? No sé, ¿verdad? Tal vez no es el mejor ejemplo. Pero el punto es, ¿verdad? Es algo que va a ayudar cuando tú tienes el entrenamiento. Entonces, por algo que sea muy poderoso no tiene ningún sentido si usted no sabe cómo usarlo, más bien es un peligro. Entonces, la palabra de Dios, el conocimiento, ¿por qué es un peligro? ¿Alguien sabe por qué puede ser un peligro para mí? Conocer y no hacer. Espiritualmente hablando, algo le llega al Espíritu Santo, porque es un peligro conocer mucho la palabra de Dios y no ponerla en práctica. Hay doble condenación, ¿verdad? Es muy diferente, ¿verdad? Cuando usted no sabe algo, cuando sabe y deliberadamente no obedece. Entonces, cuando uno no pone en práctica la palabra de Dios, uno se vuelve un hipócrita, como sucedía con los fariseos. ¿Recuerda cómo hablaba Jesús con los pecadores? ¿Recuerdan cómo le habló a la mujer samaritana y habló de ella como usted es una infiel, usted no sabe tener una relación, usted esto? No, ¿verdad que no le dijo eso? Le expuso su pecado, por supuesto, pero en amor, con paciencia. Bien has dicho, el que está contigo no es tu marido, bien has dicho. O sea, el joven rico, ¿verdad? Le expuso, ¿verdad? En una forma. Pero ¿qué pasaba con los fariseos? Generación de víboras, sepulcros blanqueados, esas son palabras de Jesús a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos conocían la verdad y no querían darla al pueblo. Por eso el asunto de tener la palabra de Dios es para vivirla, para ponerla en práctica. Dice que anhela ser el maestro, hablando de la palabra, buena cosa anhela, es algo bueno, es una bendición, pero sepa que hay doble condenación, ¿verdad? Porque si usted le envía a la gente y le dice qué tiene que hacer, pero usted no lo está viviendo, pues es un problema, ¿verdad? Entonces, el hecho acá es entender cuál es el objetivo de la palabra de Dios, no que yo se la aplique a usted. No que yo le diga a usted, sino que yo la viva y luego, ¿verdad? En virtud de eso, que yo la estoy viviendo. Es como lo que acabo de hablar acerca con este oficial de seguridad, ¿verdad? Yo no les digo a ustedes todo lo que Dios nos manda porque yo lo vivo a cabalidad, sino porque cuando yo no lo vivo así, entiendo que está mal y me arrepiento y camino conforme a lo que es. Y es precisamente el que no hable, el que crea que ya lo ha alcanzado, está mintiendo, ¿verdad? Y el que les venga a ustedes a decir como que ellos están a otro nivel de santidad, están mintiendo, ¿verdad? Porque no es un nivel de santidad. Lo que sí es que en
nos podemos encontrar en un proceso, ¿verdad? Más obedientes o menos obedientes, pero tenemos que caminar en esa dirección. Pero recordemos que todo esto lo podemos hacer porque no estamos tratando de ser salvos o de que Dios nos ame. Hacemos todo esto porque el amor de Dios es infinitamente inmenso y profundo, tanto que no podemos comprender la altitud, la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Dios. Es tan glorioso y grande en Cristo Jesús. Ya para nosotros, no que no allá nos va a amar, no, nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces acá no estamos tratando de ganarnos eso, ya lo ganamos en Cristo. Lo que queremos es retribuir a su misericordia, a su gracia, a su favor y ser consecuentes con lo que somos, porque en virtud que caminemos en esa consecuencia, nosotros vamos a vivir en paz, en gozo, en plenitud, ¿verdad? Cuando estamos caminando conforme a eso. Entonces, eso es importante en todo esto. La palabra de Dios nos entrena, o sea, nos capacita, nos da todo lo que necesitamos para que nosotros podamos, ¿qué? Poner en práctica, con ese objetivo de ponerlo en práctica. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es segunda de Pedro 1:21. Acá la palabra inspirada no es Deus neustas. Deus neustas es Deus, es Dios, neustas, soplados por Dios. Eso es cuando habla en segunda Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, dice Deus neustas, sopladas por Dios, nos dice el origen de las escrituras. En este caso, Pedro dice que son inspirados, pero acá la palabra en el griego es fero. La palabra fero significa que fueron conducidos, que fueron guiados, que fueron llevados. Ahí la foto es como un barco de vela, que sí se lleva al volante, pero es el viento el que dice a dónde va a ir, ¿verdad? Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo conducidos por el Espíritu Santo. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, es lo que dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados, conducidos por el Espíritu Santo, escogidos por Dios para que cada palabra que ellos ponían es lo que Dios quería manifestar a su pueblo y cómo lo quería manifestar. La palabra inspirada de Dios da un nuevo patrón de vida. ¿El estándar es diferente o no? Sí. No se trata de que yo mejore, ¿verdad?, el estándar de mi papá o que sea como aquel. No, es el patrón, es ser como Cristo. Es lo que Dios me demanda de mí, indiferentemente del patrón que yo haya tenido. ¿Ustedes creen que esto sea una lucha en la vida? Sí, establecemos patrones de vida, establecemos estándares diferentes a los bíblicos. Por eso es que a la persona que usted le habla se siente que está bien y cree que va a ir al cielo. Hasta agnósticos, personas que no creen en Dios, usted les pregunta, y dicen, no creo en Dios. Bueno, si Dios existiera, ¿usted cree que estaría bravo, enojado con usted o que, no, yo iría al cielo? Si existiera Dios, yo iría al cielo. Ellos piensan que están bien, que, ¿verdad?, ellos son buenos con la humanidad, etcétera, etcétera. Patrones, ¿verdad?, niveles, se compara con Hitler, claro, pero soy como Cristo. No necesito de Cristo para eso, de su justificación mía. Entonces, qué importante el patrón de vida de acuerdo al de Jesús, no mejor que esto. Es que yo hice porque ellos me hicieron peor, ¿verdad? Es porque me habían hecho esto, es porque, no, ¿verdad? Yo no tengo excusa, soy una nueva criatura y ahora tengo que vivir como Dios enseña. Te enseña, o sea, nos da mandamientos y nos da guía, te reprende. Reprender es identificar el error. Es lo que el Espíritu Santo hizo conmigo. Víctor, sí, pero yo no mostraste a Cristo. Fuiste orgulloso, ¿verdad? Fuiste repugnante. Eso no es de un hijo de Dios. Pero no me dejó ahí condenado, ¿verdad? Como Satanás, sí, ¿verdad? No, deje de dar clases. ¿Qué es lo que dijo? Arrepiéntate, haz un cambio, ora, dobla rodilla, ve a papá, para esa bola de nieve que puede ser una bola de nieve, ¿verdad? Imagínate, ¿verdad?, en esto yo tratando de arreglar este error y hablándole a otro guarda, no, es que fue medio payaso ese, y yo empiezo a hablar más mal del otro y todo lo que puede involucrar, ¿cierto?, que podría generar, tratando de justificar lo que hice. Es una bola de nieve, no. Cambio, arrepentimiento, estuvo mal, corrige eso. Y luego te guía, te ejercita, dice, a discernir entre el bien y el mal. Y te lleva a hacer lo que tienes que hacer. La palabra de Dios dice crecimiento y estabilidad a través de la práctica. Entonces hay un discernimiento entre lo bueno y lo malo que viene de exponernos a la palabra de Dios. Yo ya entiendo que aunque no se vea mal, puede estar mal, aunque se vea bien, puede estar mal, ¿cierto? Cuando en verdad yo no quería darle campo a una persona, pero ¿por qué lo estaba haciendo? Porque quiero quedar bien, o lavo trastes para que creen que soy el mejor esposo, o porque realmente amo a mi esposa. Y bueno, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo lo estoy haciendo? A mi manera, porque yo siempre, yo sé que en mi casa, ¿verdad?, mi esposa tiene 2 esponjas, pero yo no, yo lo hago como a mí me gusta.
Entonces eso no está mostrando que estás amando, ¿verdad? Sino que mi actitud es bendecirla. Es como aquel que quiere servir a Dios en el puesto que yo quiero, ¿verdad? Yo como diácono, yo diácono, no como el que, ¿verdad? Que atiende el parqueo, diácono. Bueno, es lo mismo el servicio, pero en el punto es, quiero mi placa, eso demuestra que el corazón no está listo, demuestra que no, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O llego a promocionar, no es que usted sabe que yo tengo una escuela, ¿va? Yo debería ser aquí, ¿va? Asistente y anciano, no, ¿cuál es la necesidad más grande que hay ahorita? Ay, es que vienen a los baños, los dejan, ¿verdad? Ah, será eso, ¿va? Pero qué bonito, ¿verdad? Someterse uno, que sea el Señor el que levante y demás. La palabra de Dios nos va a dar discernimiento en qué es bueno y qué malo. Necesitaremos este discernimiento más en estos días, ¿verdad? Que todo lo bueno, ¿verdad? Lo llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y a nosotros nos juzgan cuando actuamos bíblicamente, somos anticuados, no somos tolerantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios es la que me lleva a decir que, ¿verdad? Me dice que lo bueno y que lo malo, dice, te hace apto, o sea, estar listo y capaz para hacer la voluntad de Dios. Es ella la que me va conduciendo, ¿verdad? A llevar a eso. Por ejemplo, ¿cómo preparó la palabra de Dios a David para matar a un gigante? La preparó porque David, ¿por qué fue a matar a un gigante? ¿Recuerdan? Él no fue a matar a un gigante, ¿verdad que no? ¿Qué fue a hacer David? Fue dejar almuerzo a la batalla. ¿Cuál es el principio ahí bíblico? La palabra de Dios dice que honra a padre y madre para que te vaya bien. Entonces David tiene un principio ahí. Dios quiere que yo honre a mi padre. Mi padre me está diciendo que fuera pastor, voy a ser el mejor. Ahora me está diciendo que vaya a dejar almuerzo. No, dejo las ovejas. No, eres la autoridad puesta por Dios para mi vida. Entonces voy a obedecer a mi padre. Voy a ir a dejar almuerzo. Entonces, ¿qué pasó? El principio de ser obediente en esos pasos lo puso en el lugar donde Dios actuó. Pero él fue a dejar almuerzo a sus hermanos y fue ahí donde escuchó, ¿verdad? Al filisteo y demás, a Goliat, y ya sabemos el resto de la historia. Pero son pasos donde él entendía que quién es el que lo protegía a él, Dios. ¿Dónde entendemos él? Pues la palabra de Dios dice que él no nos va a dejar, que él está con nosotros, etcétera. Entonces la palabra de Dios, por ejemplo, en una ocasión yo recuerdo que estaba muy joven y hablé a una persona, yo creo que estaba un poquillo alcoholizado, ¿verdad? Y bueno, aceptó a Cristo conmigo, pero fue como muy real, ¿verdad? Yo dije, wow, qué bonito, sí, parece que sí es cierto, ¿verdad? Y tan fue así que me dijo, por qué no me acompaña a mi casa? Yo quiero que mi familia sepa, ¿verdad? Acerca de eso. Entonces yo me fui con él y nos fuimos a la casa de él y vivía en un lugar bastante peligroso, ¿verdad? ¿Verdad? Tugurio se le dice, o favelas en Brasil y lo demás, ¿verdad? Un lugar así, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? Peligroso. Entonces, pero llegué con él y ya bajamos unas calles así, ¿verdad? Increíbles que era, ¿verdad? Apenas cabía yo, ¿verdad? Entonces ya llegamos ahí, todas las casitas de lata y demás, y ya llego todo oscuro y ya me presentó la esposa y bueno, al final, ¿verdad? Empezamos a hacer un estudio en su casa, como dos semanas, y fui, ¿verdad? Dos veces fui ahí y ya los contacté con una iglesia ahí mismo para que ellos fueran. Entonces, el último día que llegué, como el tercer día que llegué ahí, los contacté, entonces, vamos todos para la iglesia, ya, el pastor es muy buena gente, bueno, yo, qué excelente, dice, pero tenemos un hijo más y está ya metido, ¿verdad? En el fondo. Yo como en el fondo, dice, hay un cuarto de lata ya metido, yo, pero no es para un perro, pensé yo, no, ese es nuestro hijo, que está ahí, es que él tiene cosas muy raras y yo no sé qué, le tiraban la comida y demás, pero entonces fue algo increíble, pero cuando yo estaba ahí, ¿verdad? Ellos se fueron para la iglesia, entonces me pusieron a hablarle y yo iba temblando, porque era un lugarcito así chiquitico, yo abro la puerta y lo único que miraba eran dos ojos rojos, sin mentirle, alguien tiraba una cama con dos ojos rojos y empecé a hablarle de Cristo y empezó a gritar horrible, ¿verdad? Entonces, y estaba muy, muy cerca de mí porque no, ¿verdad? La cama él y yo estábamos sumamente justos y con los ojos rojos y así, ¿verdad? Con una violencia increíble. En medio de eso yo le dije, ¿por dónde salgo en carrera? Pero ¿saben qué me tranquilizó? Que Dios dice que ninguna prueba o tentación, ¿verdad? Que venga a nosotros va a ser más grande de lo que puedan resistir, que nos va a capacitar. Entonces, bueno, Dios, tú me metiste en estas, tú tienes un propósito en esta. Entonces yo no voy a salir huyendo de esta situación porque usted, si me puso en esta situación, usted me va a dar la capacidad. O sea, fue la palabra de Dios la que me dio ánimo y fortaleza y me guió en esa situación. Al final, ¿verdad? Yo hablé con él, oré y empezaba a hablar voces, no sé si estaba endemoniado o qué, y, y,
yo le dije, usted no tiene que estar así, ¿verdad? Le hablé de Cristo y demás, y vociferó y demás, y entonces ya al final, ¿verdad? Yo ya lo dejé, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Le expliqué y todo lo demás, y yo salí, pero tranquilo y demás, ¿verdad? Pero lo que voy yo es que en medio de eso es la palabra la que me sostuvo, fue la palabra la que me hizo no correr ni demás, sino con tranquilidad exponerle a él, ¿verdad? El plan de salvación en medio de todo eso. Entonces es lo mismo que hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos da, ¿verdad? Debemos entender que cuando tenemos un problema con él no es para correr y llevarle a otra persona. Si yo estoy en esa situación es para que yo ore y el Señor me quiere usar a mí. Y yo quiero contar historias de lo que Dios está haciendo conmigo hoy. No, ¿verdad? Necesariamente, y no que esté mal, sino, ¿verdad? Pero todas esas personas que nos hacen a nosotros, no sé, nos dan ¿verdad? Nos da escalofrío y demás hablar de las historias de Billy Graham, de Charles Spurgeon, de los grandes misioneros, de, ¿verdad? Y demás de estas grandes personalidades que han afectado nuestras vidas y nos han motivado y nos han conducido en todo este aspecto. Pero Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, ¿no? Entonces Dios lo que quiere es que yo pueda contar, ¿verdad? Lo que me pasaba a mí, lo que hizo hoy en la carnicería cuando fui a comprar, ¿verdad? No sé, la carne de la semana, qué me pasó cuando fui al mercado, qué me pasó cuando en el vecino, qué pasó en esto y lo otro. Ahora estoy en un nuevo lugar de misiones, porque estoy en un vecindario totalmente nuevo, ¿verdad? Por ahorita ya ahí estoy trabajando con los oficiales de seguridad y demás. Entonces, Dios está haciendo su obra perfecta en nuestras vidas, pero tengo que entender que ahorita hay un campo nuevo de misiones que son mis nuevos vecinos. Estoy aquí por casualidad y eso es para cada uno de nosotros. Entonces, me encantaría poder luego contar historias de lo que me está pasando con mis vecinos, con las personas a mi alrededor, ¿verdad? Y me gustaría escuchar de ustedes también qué está haciendo el Señor en sus residencias, en sus lugares donde viven, con sus familiares, etcétera, porque eso es lo que quiere hacer Dios. Pero la palabra de Dios es la que nos guía, nos capacita, nos dirige y nos permite, ¿verdad?, actuar de una forma correcta, porque me dice cómo Dios actúa. Te equipa para toda buena obra, ser usado por Dios en el mundo. Es la palabra la que nos capacita. ¿Cómo nos capacita? Cuando las conversaciones con los oficiales de seguridad y demás, de qué van a hablar eso, la conversación que tuve con un muchacho en un hotel, él habla acerca como que él está bien y esto y lo demás, y le digo yo, bueno, lo que pasa es que nadie es perfecto, pero Dios quiere mostrar su gracia, podemos confiar en la obra de Cristo, no en nosotros mismos, Efesios 2, 8 y 9. Entonces, esta misma palabra, ¿verdad?, que estamos memorizando y demás, la uso en ese momento. Y de igual forma, ¿verdad?, de toda la palabra que el Señor ha estado metiendo en nuestras vidas, en nuestros corazones y que estamos viviendo, eso nos va a ayudar para que nosotros podamos actuar y estar preparados para cuando alguien demanda razón, nosotros poder, ¿verdad?, decirle la verdad de Dios. Es como yo he visto grandes debates donde hablan acerca de cómo es posible y si Dios, ¿verdad?, si todo, ¿verdad?, fue creado por Dios, a Dios que no creó. La respuesta es facilísima, hablando de lógica, ¿verdad? ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Es eterno, no tiene principio ni fin, o sea que no es un ser contingente, ¿verdad?, sino que Él, ¿verdad?, siempre ha existido. Todo depende, todos los seres, ¿verdad?, que somos contingentes dependemos de alguien más. Nosotros somos producto de nuestros padres, los padres de los padres, y ahí sigue, ¿verdad? Todo lo que veamos creado es así, pero en el caso de Dios, como lo declara la Biblia hace miles de años, como un ser autoexistente y no causado. Él era causa. O sea, entonces conforme nos profundizamos en las cosas de Dios, podemos dar, ¿verdad?, respuesta en muchas áreas. Que la gente crea o no, ¿verdad?, es un asunto de fe, pero podemos dar respuestas lógicas y estar preparados, ¿verdad?, para poder hablar a otras personas cuando antes con eso a mí me hubieran dejado, ¿verdad?, no hubiera podido decir nada en aspectos así. Y ya podemos hablar, bueno, es que Dios está fuera del espacio, el tiempo y la materia. Yo no lo digo, o sea, es que la Biblia lo estableció así, ¿verdad? Él se ha revelado de esa forma, desde su nombre, eso es lo que implica, presente, pasado y futuro. Eso es lo que significa, ¿verdad?, el tetragrámaton, el yo soy, que decimos como Yahvé o Jehová, ¿verdad? Eso es lo que significa, es el verbo ser, que en el hebreo no tiene como un presente, sino que es pasado, presente y futuro. Por eso cuando Moisés le dice, ¿qué le vas a decir al pueblo? Yo seré el que seré. Entonces, bueno, ¿cómo seré? Ese no es, es porque es el verbo. Yo fui, yo soy y yo seré. Eso es lo que habla en su nombre. Entonces, la palabra de Dios es la que nos da todo eso, ¿verdad? Y demás. La palabra de Dios es verdad. No hay aspectos en la palabra que sean mentira, sino que todo es verdad. Dice el Evangelio, la salvación es verdad. Naciste por la palabra de verdad.
debemos usar correctamente la palabra de verdad. Y, por ejemplo, cuando hablo usar correctamente la palabra de verdad, hay varias cosas en esto. Lo primero es cómo uso correctamente la palabra de verdad. Lo primero es entendiendo que debo aplicarla a mi vida. Eso es usar correctamente la palabra de verdad. Como nos dijo don Alberto, la Biblia fue hecha para él. Fue hecha para nosotros, ¿verdad? Fue hecha para mí, para cambiar mi vida, ¿verdad? Fue hecha para cambiar mi vida. Y eso es usar bien la palabra, ¿verdad? No solo aplicársela a los demás, pero primero en casa, ¿verdad? Empieza conmigo. Ahora, la palabra de Dios es universalmente, ¿verdad?, correcta y es la verdad. Debemos usarla en su contexto. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Entonces, no podemos simplemente leer un texto y como yo entiendo algo, decir así es, aunque hay muy buenas traducciones, pero digamos, hay partes donde nosotros tenemos que profundizar más. Y si estamos enseñando la palabra, tenemos que, ¿verdad?, profundizar un poquito más para darle. Las personas necesitan carnita, no solo leche. Ya necesitamos más carne, necesitamos nutrirnos, necesitamos crecer. Entonces, por eso lo que buscamos, estas herramientas son con el objetivo de que cada uno de nosotros aprendamos a comer, ¿verdad?, y a dar de comer a otras personas. Ese es el objetivo. Entonces, en cuanto a eso, ¿verdad?, acá vemos que la palabra de Dios es la palabra verdadera y debemos utilizarla correctamente en su contexto, viendo cómo se aplican las cosas. El peor problema que nosotros tenemos son malas interpretaciones, antojadizas, a veces manipuladas, etcétera. Entonces, no, aquí dice, ¿verdad? Sí, pero ¿cuál es el contexto, verdad? La Biblia dice que no hay Dios, sí, pero vamos al texto y vemos el contexto y el necio dice en su corazón no hay Dios. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad?, como un clásico que siempre se toca, pero el punto es debemos estudiar el contexto, ¿verdad? ¿Por qué se están diciendo las cosas? Es una fuerza espiritual poderosa, es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Nosotros subestimamos el poder de la palabra de Dios y muchas veces cuando hablamos con una persona es más lo que a mí me ha pasado, lo que yo hago, lo que yo quiero, que propiamente el texto bíblico de lo que Dios dice. Entonces tenemos que tener cuidado y darle valor a la palabra de Dios, porque no es tampoco como yo lo digo, como yo lo adorno, sino dar lo más puro posible palabra de Dios. Eso es lo que necesita la gente, porque es la palabra de Dios la que transforma, la que el Espíritu Santo, ¿verdad?, utiliza para hacer mella en el corazón de la persona, en la mente, y profundizar y conviccionar. No es esa mentira de predica todo el tiempo, si es necesario habla. No, la palabra de Dios dice, bienaventurados son los pies de aquellos que viven el Evangelio, ¿no? De aquellos que proclaman, que declaran el Evangelio. Hay que declararlo. O sea, siempre se nos llama ¿a qué? A predicar, a hablar, articular el Evangelio. O sea, hay que decir la palabra de Dios. No es simplemente ir, ¿verdad? El negocio de la iglesia no es construir casas, no es acabar la pobreza. El negocio de la iglesia no es mira, que todo el mundo sea moral. El negocio de la iglesia son las almas. Ese es el negocio de la iglesia, es un aspecto espiritual, es prioridad a lo que Dios le da prioridad. Entonces debemos ubicarnos en la salvación. ¿Y cómo van a oír, verdad? Si no son enviados, ya se nos enviaron, pero ¿qué es lo que tienen que decir? La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces vemos el poder de la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tentación, ¿cómo venció la tentación? La primera vez que dijo, escrito está. La segunda vez, escrito está. La tercera vez, no dice ni siquiera me han dicho, escuchado, sino escrito está. O sea, vemos el poder, la importancia que le daba Jesús a la palabra escrita. En ese momento el Tanakh, el Antiguo Testamento. La importancia de Jesús, ¿verdad?, de vencer la tentación citando constantemente la Escritura. Entonces, nos habla de nosotros estar preparados estando en la palabra de Dios para ver eso. Una de las cosas para mí interesantes es que muchas veces el versículo que yo estoy citando no es tanto para otro o para el enemigo, sino es para mí mismo, porque yo soy el que tengo que entender, ¿verdad? Dios no me va a dejar, porque yo soy el que necesito entender que Dios está ahí conmigo, porque en ese momento no lo siento, porque en ese momento, entonces yo soy el mismo, ¿verdad? No es tanto que le digo, oh, palabra no, ¿verdad? Hasta lo usaba mal, pero lo usaba, pero es más como, oh no, esta persona está firme, como no le voy a meter temor cuando ella entiende que el creador del universo está con ella, que es más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cómo le voy a deprimir porque perdió ciertas cosas? Cuando su esperanza y su fe está en lo que lo viene, que es eterno, que es para siempre en el cielo. Su esperanza no está en el hoy, en el ahora, sino en el mañana, en el seguro, en lo que hay seguro en la tierra. Esa persona no está haciendo tesoros acá en la tierra, está haciendo tesoros en el cielo, ¿verdad? Entonces es diferente. Entonces la importancia de la palabra de Dios para ser usada, para resistir los engaños del diablo, te hace más sabio que tus enemigos, te puede hacer temblar,
El hecho de lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Para limpiar nuestros caminos, es una fuente de gracia que te sobreedifica, te fortalece en el pesar, te sostiene, te consuela en aflicción, te conforta y consuela, te da esperanza, provee de paz, produce reverencia hacia Dios, da libertad. Y eso es lo que produce la palabra de Dios. Entonces, todo esto recuerde que yo se los envío ahí, ¿verdad? Al final de la clase, testimonio de su propia suficiencia y, ¿verdad? Siempre es efectiva en lograr los propósitos de Dios. La palabra es la que va a cumplir el propósito. Estoy corriendo por acá porque solo he hablado la palabra. Entonces nunca va a terminar nada. Ahí ustedes, ¿verdad? Tienen esto a profundidad. Ustedes pueden ir cuanto quieran, ¿verdad? Y van a ver eso. Entonces no es, digamos, no es problema por ahí. La palabra siempre es efectiva y logrará el propósito de Dios. Las escritoras dan testimonio de Jesucristo, es usada para llevar a una persona a tener fe en Jesucristo, hace su trabajo en ti que crees, ¿verdad? Luego dice la norma del juicio, ¿verdad? Es ella la que juzga. Y recuerda mi situación, ¿verdad? Entonces, no es juzgarme a mí mismo, no es seguir lo que dice la carne o Satanás, sino es propiamente seguir lo que dice Jesús, lo que dice su palabra. Mora en nosotros, debe morar en nosotros. Dice, te ayuda a evitar que peques, te ayuda a meditar bíblicamente, para ser obedecida y no solo oída, ¿verdad? Ese es el objetivo de la palabra, ¿verdad? Debe ser un hacedor y no solo un oidor de la palabra. Cuando observa la palabra de Dios, eres bendecido. Cuando habla de observar, o sea, es guardar, es vivir. Hay bendición cuando estamos caminando conforme a la palabra de Dios. Cuando no, de igual forma, ¿verdad? No vamos a ver la bendición de Dios. Al obedecer la palabra tienen mayor discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nos sintoniza con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces podemos percibir cosas que no están bien, que antes tal vez no mirábamos. Es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. ¿Verdad? Yo como un montón, pero si yo comiera lo que como, ¿verdad? Físicamente, en palabra, sabría mucho más, ¿verdad? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que ver la necesidad de mi alma espiritual de tener la palabra de Dios para irme transformando, para irme limpiando, para sacar la basura, los malos conceptos de este mundo, de todas las cosas y poder poner esa verdad del Señor, caminar, quitar esos prejuicios y demás. Por ejemplo, la palabra de Dios es la que me dice, no, eso está mal, Víctor. Aunque para el mundo no esté mal hacer algo, o sea, tú tienes otros valores. Aunque todo el mundo haga esto, no significa por eso que está bien, porque usted tiene otros valores, tiene los valores del reino de Dios. Es una luz para guiar tu camino, capaz de evitar que tropieces, da luz y entendimiento, es la luz que alumbra en un lugar oscuro, es la que saque a relucir las cosas, provee luz de instrucción y luego nos habla acerca de la segunda roca, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu guía, tu instructor, tu sensible consejero, quien te revela la sabiduría de Dios. Ahora, esto es lo que el Espíritu Santo debe ser y es, pero no necesariamente yo le permito que Él sea mi guía, no necesariamente yo le permito que sea mi instructor, no necesariamente yo soy sensible a su consejo, porque Él revela todas estas cosas, no dice qué es lo que tengo que hacer, pero yo no siempre sigo el camino de Dios, yo a veces tomo mis decisiones y ahí es como todo un caballero, ¿verdad? El Espíritu Santo debo entender que, ¿verdad? No me va a forzar a esto. Él me va a hablar, me va a advertir, pero ahora yo voy a tener que tomar decisiones en ese sentido. El Espíritu Santo es enteramente divino, siendo identificado como igual a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este departamento, cuando nosotros veamos propiamente lo que es neumatología, o sea, la teología sobre el Espíritu Santo. Neuma es espíritu, entonces por eso habla neumatología sobre el Espíritu Santo. Se da profundidad cuando hablamos del Espíritu Santo y ver su divinidad y también cuando hablamos acerca de su persona. ¿Por qué hablamos del Espíritu Santo como persona? No porque tenga un cuerpo físico, sino porque el Espíritu Santo tiene inteligencia, voluntad y emociones. Por lo tanto, podemos relacionarnos con el Espíritu Santo. Podemos tener una relación con el Espíritu Santo basado en eso. Características divinas, una lista parcial que ilustra la deidad del Espíritu Santo. Estas son acciones donde se ve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interactuando. El Espíritu Santo es eterno, así como el Padre y el Hijo es eterno.
Habla en Hebreos 9:14 que el Espíritu eterno, el Espíritu Santo es verdad, el Espíritu Santo está en todo lugar, es omnisciente. Esas son cualidades o atributos divinos que no son transferibles, son calidades o características que son particulares de la divinidad, son exclusivas de la divinidad. Entonces nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser perfectos, pero en nuestro estado de seres humanos perfectos en el cielo, pero nunca vamos a ser como Dios, ¿no? No vamos a ser omniscientes, omnipresentes, son atributos que son únicos, exclusivos de la divinidad. Entonces, este es el aspecto por qué creemos en la Trinidad, porque esas características las tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no la tiene ningún otro ser, ¿verdad? Porque todos los demás seres son creados, los ángeles, arcángeles, principados, potestades, seres humanos, animales, etcétera. Todo ha sido creado y ninguno de ellos tiene las características de ser omnisciente, omnipresente, omnisapiente y ser eternos. Esos solo son atributos exclusivos de la divinidad. Entonces, cuando yo miro que el Padre es así, que el Hijo es así, que el Espíritu Santo es así, tengo un problema, porque ¿cómo concibo eso cuando sé que solo hay un solo Dios? Bueno, cuando entramos, ¿verdad?, al aspecto de lo que es la Trinidad, pues un Dios en una esencia, una usía en tres personas. Nosotros somos un ser en una persona. Él es un ser en tres personas. Ahora, yo no entendí, ¿verdad? Es complicado dentro de nuestra, ¿verdad?, limitación, pero eso es lo que, como Él se ha revelado y se ha revelado a través de mirar esto. En la creación del mundo se realizó a través de Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Como la interacción de los tres en Génesis se nos habla como Él, ¿verdad?, estaba sobre las aguas. El Espíritu Santo y Dios el Padre estuvieron presentes y participando activamente en el nacimiento virginal de Jesucristo, ¿verdad? Recuerdan que le dijo María, ¿cómo va a hacer esto? Bueno, el poder del Padre, ¿verdad?, el Espíritu Santo iba a actuar en su nacimiento. En su bautismo vemos cómo descendió sobre el Señor para darle poder para la tarea que venía. Su vida, ¿verdad?, y ministerio en la tierra fue, ¿qué?, conducida, dirigida, instruida y empoderada por el Espíritu Santo, hablando de Jesucristo. En su humanidad, ¿verdad?, vemos que el que estaba actuando es el Espíritu Santo. Por eso, cuando los fariseos y ciertas personas le dijeron a Jesús, tú echas demonios por el poder de Belcebú, fue cuando Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque era decir que Jesús, el poder que actuaba en Jesús no era de Dios, sino era del diablo. ¿Y eso qué es lo que sucede en ese sentido? Bueno, no, sí, Jesús sería falso, no sería el Mesías, etcétera. Entonces, vemos el poder del Espíritu Santo en los milagros, ¿verdad?, en la vida de Jesús. El Espíritu Santo, Dios el Padre y Jesucristo están involucrados en el plan eterno de la redención. Se concede la vida eterna a un creyente a través de la obra del Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y ahí continuamos, ¿verdad?, con las obras del Espíritu Santo. Y como vemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando en todo eso. En Cristo el Espíritu Santo te da vida abundante y victoria, ¿verdad? En el mundo, el Espíritu Santo. Entonces, la primera relación del Espíritu Santo es con la persona, se llama con o al lado de, en el griego, y es que el Espíritu Santo va a estar al lado de. Dice que el Espíritu Santo en el mundo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo al lado de, no de una persona, sino al lado de una persona convenciendo de pecado. ¿De cuál pecado? El Espíritu Santo a un no creyente no le dice, deje de tomar, deje de fumar, haga esto, cambie su carácter, hable con amor, sea humilde. No está diciendo nada de eso. El Espíritu Santo le dice, estás muerto, necesitas vida. Mientras no tengas a Cristo, estás muerto. Esa es la convicción del Espíritu Santo a una persona antes de la conversión. Esa es la primera relación del Espíritu Santo, es lo que hace el Espíritu Santo en el mundo. Él está presente en todo lugar y en todo tiempo. Es el autor de la Escritura y es el que da la capacidad para predicar con poder, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿por qué? Cuando uno lee en Juan 16, del 8 al 11, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿cuál pecado es el que está conviccionando a la gente? De no creer en Jesucristo. Porque si no crees en Jesucristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Indiferentemente de lo moral, todo lo que seas, ¿verdad?, estás muerto en tus delitos y pecados. Esa fue la conversación de Jesús con Nicodemo. A pesar de que él era moral, era esto, era lo otro, si no naces de nuevo, ¿verdad?, no verás el reino de los cielos. Entonces, qué importante que el Espíritu Santo está haciendo eso al lado de la persona.
el poder regenerador para un nuevo nacimiento espiritual. Lo bautiza en el cuerpo de Cristo. En el momento en que uno acepta a Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos hemos sido sellados por el Espíritu Santo la promesa y somos parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Nos da vida, ¿verdad?, dando que nos da vida espiritual. Nos sella, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es una seguridad de que somos salvos. Se le da, dice, como una promesa, un depósito, un pago por adelantado de nuestra herencia, la cual será completa cuando veamos al Señor cara a cara. Dice, mora en él, mora en la persona, es prueba de que que pertenece a Cristo. Ahora, la segunda relación del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo pasa de estar al lado de la persona a estar en la persona. El Espíritu Santo se iba a acosar en mi hija. Ok, el Espíritu Santo es, como les dije, ya estoy en casa, ¿no? El Espíritu Santo ahora pasa a estar dentro de nosotros en el momento de la conversión. Ahora, ¿qué dice el Espíritu Santo? Ahora sí, deje de fumar, deje de tomar, trate a las personas con amor, sea humilde, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, el Espíritu Santo está formando a Cristo en mí. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y una tercera relación del Espíritu Santo es la experiencia epi en griego. Epi significa sobre, y es el Espíritu Santo viniendo sobre los creyentes para actuar, ¿verdad?, como dice, como ríos de agua viva. Ahora es Él actuando a través de nosotros. Entonces ahora está la obra interna y una obra exterior, que es un ministerio, ¿verdad?, que es dándonos el poder, la guianza, la dirección para nosotros afectar a las personas a nuestro alrededor. Esa es una experiencia de ser llenos o bautizados por el Espíritu Santo. Ocurre, ¿verdad?, en el momento de nuestra conversión, pero es algo que necesitamos estar haciéndolo constantemente, sujetos al Espíritu Santo, sometidos al Espíritu Santo. Es una acción constante. Dice que debemos procurar estar llenos del Espíritu Santo. Nunca vamos a estar sin el Espíritu Santo. No tengo que orar para que el Espíritu Santo venga porque ya está aquí y nunca se va a ir. Pero la investidura de de esa llenura, sí. Vemos a Pablo orando luego de que ya había recibido el Espíritu Santo, de que de sus ojos habían caído como escamas, ¿verdad? Y fue lleno del Espíritu Santo. Vemos en otra ocasión yendo a la iglesia pidiendo orar por denuedo. En medio de todo, ¿verdad?, lo que él sufría y demás, pide a la iglesia que le dé valor para él predicar con poder. Entonces la iglesia ahora dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Y esa llenura lo hizo seguir en su viaje. Entonces algo que nosotros debemos estar pidiendo, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien se da cuenta cuando alguien está alcoholizado? ¿Será fácil detectar a alguien que está alcoholizado? Sí, ¿verdad? Se nota muy claro. De igual forma se debe de notar cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que sale de la persona es amor, es fluidez, es del Espíritu, es perdón, es humildad. Todo eso nos habla de alguien lleno del Espíritu Santo. Entonces se manifiesta eso, manifiesta los frutos del Espíritu Santo. El amor ágape de Dios, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, son frutos, no son obras. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Un fruto, ¿cómo hago yo qué hace una rama para dar fruto? ¿Qué tiene que hacer la rama para dar fruto? Estar unida al árbol. Eso es, ¿verdad? No son obras. Entonces yo no le digo, gozo, vamos a practicar gozo. Ok, quiero que todos me vean en ese momento. Eso es gozo, así, todos. Ok, eso es gozo. Practiquemos gozo. No, ¿verdad? A veces gozo es con lágrimas, ¿eh? A veces gozo va a ser con lágrimas, pero sabiendo que Dios no ha terminado, que tiene un propósito, que Él nos ama, que lo que que nos espera es glorioso, que cualquier cosa que estemos pasando va a llegar a su fin, pero lo que viene es eterno. Que esas son realidades y esperanzas donde podemos nosotros, ¿verdad?, someternos y sujetarnos a esa realidad espiritual. Eso sí es esperanza, eso sí es paz, eso sí es gozo. Lo que pasa es que muchas veces las personas que vienen a nosotros o nosotros mismos estamos esperando, ¿verdad?, cosas acá y ahora. Y por eso, ¿verdad?, tambaleamos, porque nuestro gozo depende de nuestro trabajo, de nuestro salario, de las personas a nuestro alrededor, de alguien que amamos y ya no, etcétera, etcétera, etcétera. O alguien que no está o que está. Entonces nuestro gozo no está basado en lo que soy en Cristo Jesús, en lo que me espera en Cristo Jesús. Mi meta no está puesta en Él. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. A veces yo vivo demasiado, ¿eh? Entonces el morir es ganancia cuando uno está en Cristo, porque entiende quién es su Señor, ¿verdad? Porque en esta relación se van los temores. Hay un montón de cosas, no sé ustedes, pero que no entiendo. Y a veces uno les explica, wow, vivir para siempre, muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando yo vivo que acá, en el tiempo que yo camino en obediencia a Dios,
wow, es tan placentero y demás. Ahora imagínense en un mundo controlado absolutamente por él, ¿verdad? Gobernando por él por 1000 años. No pueden imaginarme a eso, ¿verdad? Entonces, eso va más allá de cualquier cosa que este mundo nos ofrezca. Y es ahí donde tenemos que tener, ¿verdad?, nuestra mente, ¿verdad?, centrada en esas cosas, no simplemente en el hoy y en el ahora. Testimonio, dice, la verdad de Dios, como está revelada en su Hijo Jesucristo. Da testimonio al creyente de que es un hijo de Dios, testifica al Señor Jesucristo, santifica al creyente, lo lava, lo limpia, lo justifica. El Espíritu Santo hace todo esto, le unge para discernir sobre la verdad y el error, da orientación para revelarle la mente de Dios, enseñarle y recordarle la palabra, guiarle a la verdad, darle dirección en el ministerio. Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo, ayudar en tiempos. Dice, nos anima, es el Espíritu Santo el que nos consuela, el que nos recuerda que Dios está ahí con nosotros, que debemos caminar por fe, que no ha terminado la obra, nos recuerda palabra, intercede por nosotros, nos provee ayuda, nos da fortaleza, le da poder para conocer a plenitud a Jesucristo y a Dios el Padre, proclama el señorío de Jesucristo para hablar eficazmente en tiempos de prueba. Dice que cuando estén, ¿verdad?, ellos en tribunales y demás, dice, no se angustien, el Espíritu Santo les va a dar la palabra correcta en ese momento. Es el dunamis de Dios para caminar en santidad, porque ocupamos santidad, ¿verdad? Necesitamos poder para perdonar, para amar, para no hacer lo que queremos hacer, a veces en nuestra carne, para morir a nosotros mismos. Se necesita dunamis, se necesita poder, y eso lo obtenemos en el Espíritu Santo. No vivir conforme a los deseos de la carne, de llena para, o sea, lo controla, dice, para vivir de una manera mejor y para el ministerio efectivo. Para la iglesia, el libro de Hechos, cómo funcionaba, cómo nos guiaba el Espíritu Santo. Lamentablemente hoy muchas veces hacemos cosas de acuerdo a lo que nosotros creemos o nos conviene o queremos, y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, que abra, cierre y guíe en los ministerios, que sea que nos conduzca. Para que cuando se dan las cosas es porque Él nos está llevando en esa dirección, que sea el Señor sobre el ministerio. ¿Y cómo lo hacemos acá? ¿Cuál es el único problema para ser usado por el Espíritu Santo? Nuestro orgullo, nuestra vanagloria, el creernos mucho, el pensar que sabemos, pero cuando entendemos que no sabemos, cuando doblamos rodilla, cuando permanecemos en la palabra de Dios y escuchamos el Espíritu Santo, nos va a guiar. El problema para ser usado es que yo sea muy grande. Ese es el problema. Pero si entiendo y sé que soy pequeño, voy a poder ser usado por el Espíritu Santo. Y eso es ahí donde me llama el Señor, a poder entender eso. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace, bueno, muchos años, hace como 20 años, 21 años, recuerdo que cuando se me habló de ir al seminario, yo no quería ir. ¿Por qué no quería ir al seminario? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque lo sabía todo. Yo creía que lo sabía todo. Y no solo se lo sabía todo, el mundo se está yendo al infierno y necesita Super Víctor, ¿verdad? Necesita Super Víctor. Entonces, ¿cómo yo voy a gastar mi vida en un seminario y todo lo demás mientras la gente se está perdiendo? No, 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 eso no debe ser. Bueno, si Dios te llama a hacerlo, hazlo. Entonces el Señor me llamó a hacerlo. Entonces, ¿cuál fue la bendición en someterme en ese aspecto? Primero, que ahora sé que no sé nada. Que el único que sabe es Él, y que lo que debo hacer es exponerme a la palabra de Dios y con humildad decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces, para mí eso fue el mayor valor que tengo, es esa. Cuando a mí me dieron mi certificado, ¿verdad? Y demás, ¿verdad? Ponderado con la licencia en California y todo esto, y demás, nuestro Pastor Chuck Smith, en ese momento que estaba vivo, él oraba por nosotros y se nos daba el certificado. ¿Saben qué nos daban a la par del certificado? Una bomba de estaquear baños y un balde y una toallita. Y dice, no se le olvide que usted va a servir a la gente. Usted no va a servirse a la gente. No se le olvide eso. Entonces, si usted quiere ser usado, recuerde que es un servidor. Y eso para mí es un valor increíble, ¿verdad? Entender que era así. Pero el problema para ser usado es ese, ¿no? Yo recuerdo un profesor que teníamos que hablaba 7 lenguas perfectamente. Entonces me corregía mi español, me corregía en inglés, me corregía en griego, me corregía en hebreo. Era increíble. Se llama Douglas Ham y ha escrito varios libros y demás. Y Douglas me decía, Víctor, yo pasé una crisis horrible los primeros años, porque él era una persona que, por ejemplo, yo le hablaba de cierto tema y decía, Víctor, no sé, así como usted no sabe, bro, en serio, yo puedo darte una teoría y te puedo...
Sí, es que yo no sé, porque no estoy seguro. Entonces, no, pues, ¿sabes? En eso tengo que estudiar más, no sé. Entonces, wow, Douglas, en serio, ¿cómo, verdad? Me sorprendió su humildad. Pero no, yo soy sumamente orgulloso. Te digo eso porque la vida me ha enseñado eso, el Señor me ha enseñado a ser así, porque cuando yo me gradué, él se graduó en la Universidad de Jerusalén, ¿verdad? Y hablando esas 7 idiomas, esas 7 lenguas perfectamente, llegó y ahora dice, Señor, aquí estoy, ahora sí, úsame. Y nada, y nada, hasta que se quebró totalmente y dice, Señor, por favor, lo que sea. Y ahí el Señor vino, lo rescató y empezó a usarlo, ¿verdad? Pero dice, pero fue solo cuando me quebré y entendí que yo no puedo, que yo no sé. Y es lo mismo para cada uno de nosotros, ¿verdad? En virtud que yo entienda eso, estamos en el lugar correcto donde Dios puede usarnos. Y Dios siempre busca eso, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos va a llevar a ese lugar de dependencia de Él, absoluta y total, para Él poder actuar a través de nosotros. Pero yo tengo que querer eso, porque Dios sí está buscando, ¿verdad?, actuar a través de las personas, pero son aquellos que se disponen a hacerlo. Y se les dan los dones espirituales, desarrolla el carácter semejante al de Cristo, le ayuda al creyente en adoración, no debe ser ni contristado ni apagado porque podemos hacerlo, ¿verdad? Y yo les digo, ¿verdad? El reto es eso. Y el último punto, la oración, pero vamos a dejarlo por acá. Esto lo ven en la casa, cualquier duda que tengan me dicen, ¿verdad? Pero recordemos, simple, ¿verdad? Orar y doblar rodillas, es reconocer quién es Dios y quién soy yo, exponerle todo lo que está y pedirle que Él haga su voluntad, reconociendo que Él va a actuar. Acá tienen un estudio profundísimo, pura carne acerca de la oración. Entonces, no están limitados ustedes en nada de tiempo para hacerlo. La oración te da la oportunidad de alabar a Dios, de solicitar su intervención divina en tu vida y en las vidas de otros. La oración permite que glorifiques su nombre y además provee una vía de comunicación para que pueda ser lleno de gozo. ¿Por qué? Porque en medio de la incertidumbre, el temor y todo lo demás, dice, lo puse en las manos de Dios. Y no sé si solo acá, pero como tico puedo decirlo y sé que mis compatriotas saben eso. Acá en Costa Rica hay un dicho que siempre dicen es a la mano de Dios, ¿verdad? Entonces todo el mundo dice, oh, wow, qué bonito, a la mano de Dios. No es con ese sentido, ¿verdad? A la mano de Dios es he tratado, todo es hecho esto y todo, ya no quedó nada, a la mano de Dios. Y hasta cruzan los dedos, ¿verdad? A lo que salga, a ver qué pasa. Cuando a la mano de Dios debería ser el primer recurso. Papi, haz tu voluntad. Es en tus manos que deposito esto. De eso se trata. La oración es eso, Señor, me rindo. Por favor, actúa en mi vida. Quiero mirarte. Dependo de ti. Te doy gracias. Eres bueno. Con acción de gracias, orar y decirle, Señor, yo sé que tú estás acá. Aunque, ¿verdad?, de las circunstancias me quieran decir otras cosas, sé que estás conmigo, sé que eres fiel. En este momento de oscuridad te voy a glorificar porque voy a salir de estas, me vas a sacar de estas y nos vamos a alegrar. Pero es ahorita que te puedo entregar algo. Y la oración nos permite eso.